El riesgo cardiovascular en la obesidad y síndrome metabólico. Resumen de la ponencia presentada en el curso de la Sociedad Gallega de Endocrinología en marzo del 2008 por el Dr. Martín López de la Torre, endocrinólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Nuestra paciente consulta al llegar su menopausia. Está interesada por saber si la obesidad que padece cuando tiene 54 años le confiere el mismo riesgo de sufrir, o mejor, de morir por enfermedad vascular que a su madre que tiene 75. El estudio de prevención del cáncer siguió la mortalidad prospectivamente de más de 1 millón de norteamericanos mediante un cuestionario. Concluyó que la obesidad es mejor predictor de muerte cardiovascular que la mortalidad global. No obstante, el riesgo relativo en relación a personas de la misma edad disminuye con la edad, sobre todo en las mujeres. En otras palabras, la obesidad confiere más riesgo a personas jóvenes que a personas mayores. En estas puede ser más interesante medir el diámetro de la cintura. Definamos conceptos fundamentales. Riesgo absoluto es la probabilidad de desarrollar un evento en un periodo de tiempo determinado. Riesgo relativo es el cociente entre el riesgo absoluto del paciente en cuestión y el riesgo del paciente en condiciones ideales de control de sus factores de riesgo. El riesgo proyectado es el riesgo absoluto estimado para un individuo de 60 años. El riesgo relativo no mide riesgo. El riesgo relativo mide en realidad relación de riesgo. Veamos un ejemplo. El riesgo relativo es el mismo si disminuye el riesgo de 2 muertes por 100 a 1 muerte por 100 que si disminuye el riesgo de 2 muertes por 1000 a 1 muerte por 1000. En ambos casos el riesgo ha disminuido a la mitad, pero en el primer caso el riesgo realmente ha disminuido un 1 por 100 y en el segundo un 1 por 1000. Nuestra paciente acaba de aprender que tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular con respecto a las mujeres de 54 años que su madre con respecto a las de 75. ¿Cuál es en realidad su riesgo a los 10 próximos años? ¿Qué factores de riesgo necesitaríamos recoger en la escala de Framingham, que mide riesgo coronario? En la escala de Framingham se cataloga el alto riesgo del paciente a aquel que alcanza un riesgo absoluto mayor del 20%. Hay en España adaptaciones a esta escala en la adaptación de Regicor y Dorica. Nuestra paciente realmente está preocupada por su salud, no fuma, anda todos los días más de 1 hora, va al gimnasio un par de veces por semana. Tiene 54 años, su tensión en consulta es ligeramente elevada y su índice de masa corporal también. En analítica tiene una glucemia basal alterada, un colesterol total de 238 miligramos decilitro con fracciones LDL de 157 y HDL de 39. El riesgo absoluto de nuestra paciente parece bajo, el 6% de evento coronario en los próximos 10 años en escala de Framingham, el 0% de muerte de escala de riesgo de mortalidad según la escala de SCORE en los últimos 10 años. El riesgo proyectado a los 60 años también es bajo, un 10% en 10 años en la escala Framingham, un 2% de muerte a los 10 años en la escala SCORE. Nuestra paciente escucha pacientemente y a continuación pregunta con cierta sorna que por qué ella debe pasar hambre. Vamos a explicar que el estudio Interhealth, un estudio internacional llevado a cabo por el Dr. Yusuf y colaboradores, determinaron el efecto de los factores de riesgo modificables asociados a infarto en 52 países, subrayando el papel de la obesidad abdominal, que se encontraba a continuación en cuanto a riesgo de otros factores de riesgo clásicos como los lípidos, la diabetes o la hipertensión, o el tabaco. Entendiendo por riesgo atribuible poblacional la proporción de casos que podrían ser eliminados si el factor de riesgo desapareciera, los factores de riesgo cardiovascular modificables del estudio Interhealth representan el 90% del riesgo atribuible poblacional de infarto agudo de miocardio. La grasa se distribuye de forma diferente según las personas. Hay un patrón de distribución de pera femoral o ginoide y otro en manzana abdominal o androide. Esta última distribución de grasa en la zona abdominal es un predictor de riesgo de otras enfermedades, sobre todo cardiovasculares, y el núcleo del llamado síndrome metabólico. Los factores de riesgo cardiovascular clásicos llevan a arteriosclerosis. Los factores de riesgo cardiovascular o cardiometabólico del síndrome metabólico llevan además al desarrollo de diabetes mellitus y otros problemas como la esteatosis hepática y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La dislipemia heterogénica es una alteración lipídica presente en la obesidad abdominal, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2. Tiene como característica la elevación de los triglicéridos, de la POB y las partículas LDL pequeñas y densas, aterógenas, y un descenso de la HDL. Se asocia a procesos protrombóticos, proinflamatorios y arteriosclerosis. ¿Qué datos pediría ahora a la paciente para ser más concreto? Añadamos a los datos que conocíamos que nuestra paciente tiene un diámetro de cintura de 105 centímetros, que los niveles de triglicéridos son 205 miligramos decilitro, tiene más de 2 factores de riesgo del panel ATP3 para ser considerada, por tanto, de un síndrome o que padece un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es importante porque predispone por un lado a diabetes mellitus tipo 2 y por otro a arteriosclerosis.
En estudios publicados por Isoma y Schewech entre los años 2001 y 2003, el riesgo relativo de coronariopatía cuando se padece este síndrome es del triple y el de muerte cardiovascular es del doble. La presencia combinada de obesidad abdominal e hipertrigliceridemia puede incluso ser mayor indicador del riesgo cardiovascular que el propio síndrome metabólico. Cuando la paciente ya se iba, nos recuerda que su madre tenía las mismas posibilidades de enfermar que ella a los 54 años, pero el hecho es que sufrió a los 64 un ictus y su padre tenía diabetes y murió a los 50 de un infarto. ¿Hasta qué punto pueden influir estos datos? Planteando de nuevo los datos de la paciente, hemos de subrayar que el panel ATP3 incluye como factor de riesgo a valorar la historia de la enfermedad coronaria prematura y por tanto es un dato que no puede faltar en una historia clínica de un paciente obeso. Se han propuesto muchos factores predisponentes de riesgo como la PCR, pero si todos ellos los incluimos para calcular el riesgo atribuible poblacional sumaría más del 100%. En realidad, hemos de diferenciar entre los factores de riesgo propiamente dichos que juegan un papel casual en el desarrollo de la enfermedad, donde se incluyen los factores clásicos, y los realmente llamados marcadores de riesgo que no juegan un papel causal directo, sino a través de otros factores de riesgo. Sin necesidad de aplicar tabla de riesgo alguno, consideramos pacientes de alto riesgo a los que padecen enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular arteriosclerótica. Y también a aquellos otros que, siendo asintomáticos, presenten varios factores de riesgo cardiovascular con riesgo absoluto o proyectado mayor del 5% en las tablas de mortalidad de SCORE, o bien presenten un solo factor de riesgo pero muy alterado, por ejemplo un colesterol mayor de 320 o una LDL mayor de 240 o una presión arterial mayor de 18-11 centímetros de mercurio, o bien los diabéticos tipo 1 con microalbuminuria y los diabéticos tipo 2. Para disminuir el riesgo cardiovascular hay que cambiar los hábitos de vida del individuo, la dieta y el ejercicio. Es muy ilustrativa la reducción de un 58% del riesgo de aparición de diabetes en los pacientes del estudio de PP, mejor incluso que los tratados con metformina. Tratar farmacológicamente. Los objetivos de tratamiento lipídico tienen por objeto el LDL colesterol según la categoría de riesgo donde se incluye al paciente, que sería según el panel ATP3 un tratamiento farmacológico si el LDL supera 100 en pacientes de alto riesgo o niveles mayores si el riesgo es moderado o alto, individualizándose para cada caso. Siendo estrictos, esta paciente sería tratable con estatina. Si perseguimos un HDL colesterol, según el foro HDL, deberíamos también tratar con un fibrato. Si analizamos nuevos datos de la paciente, creatinina, microalbuminuria, electro, fondo de ojo, y según la escala del consenso de riesgo europeo de la hipertensión, el riesgo de esta paciente es alto porque aparecen lesiones en órganos diana. En estas condiciones se recomendaría también tratar la hipertensión. Pues menos mal que tenía poco riesgo. Podemos plantear incluso el usar antiagregantes. El riesgo de hemorragia digestiva en antiagregantes como salicitato está presente en cualquier paciente, pero su beneficio aumenta conforme aumenta el riesgo de ese paciente. Podría incluso utilizarse otro tipo de tratamientos. El paciente obeso debe afrontar en definitiva un abordaje multifactorial del riesgo cardiometabólico, apoyado en el sentido común del médico que lo atiende, como en cualquier otra patología. Si médico y enfermo concluyen que el riesgo es elevado y merece la pena prevenirlo, y son capaces además de calibrar ventaja y beneficios, la actuación será útil y necesaria.